Hola, bienvenidos al capítulo número 9 del taller de iniciación al pentesting. ¿Qué veremos en este capítulo? En este capítulo veremos cómo hacer un escaneo de puertos y de los servicios que están corriendo dentro de estos puertos y la identificación del sistema operativo del host que vamos a auditar. Bien, iniciemos. En el capítulo anterior ya vimos cómo identificar la dirección IP del host que vamos a auditar y cómo escanear una subrep con Nmap. Vamos a dar inicio ahora con el escaneo de puertos. Si bien recuerdan, la dirección IP que identificamos la vez pasada es la 10.0.2.4. Yo aquí en un documento de Word voy a ir agregando o salvando mis evidencias durante mi prueba de penetración para después generar un informe ejecutivo. Pues bien, ya tenemos la dirección IP identificada y es la que vamos a utilizar. Vamos a minimizar esto y ahora sí vamos a empezar con el escaneo de puertos. ¿Cómo voy a escanear yo un puerto con Nmap? Antes que nada vamos a ir a la ayuda de Nmap para que vean que de dónde van a salir todos estos comandos y no solo hay que teclear por teclear las cosas. Vamos a poner Nmap y me voy a ir a su ayuda. Aquí tiene un apartado que me permite ver qué configuraciones o qué comandos o qué banderas puedo yo utilizar para el escaneo de puertos. Si se dan cuenta, aquí está la sección, miren. Por ejemplo, si yo quiero escanear un puerto en específico, tengo que usar la opción "-p". Hagamos esto. Vamos a abrir una nueva terminal y voy a poner Nmap y voy a poner "-p". Yo quiero escanear el puerto 80. Voy a poner la dirección IP y voy a escanear el puerto. Si se dan cuenta, ya me escaneó el puerto y me dice que ese puerto 80 se encuentra abierto en ese host. Ahora, ¿cómo voy a leer o cómo voy a interpretar la información que me está brindando Nmap? De la siguiente manera. Nmap me muestra tres columnas. Una identificada como puerto, estado del puerto y qué servicio está corriendo ese puerto. En la columna de puerto me va a mostrar el número del puerto y el protocolo que está utilizando. En este caso está utilizando el protocolo TCP. El estado del puerto se encuentra abierto. Si estuviera cerrado, aquí me diría close. ¿Qué servicio está corriendo este puerto? Está corriendo el servicio HTTP. Hagamos un escaneo ahora de otro puerto, por ejemplo, el HTTPS, que sería el puerto 443. Vamos a poner Nmap -p 443 y la dirección IP. Bien, veamos. Nos dice que el puerto 443 está cerrado, pero que está corriendo un servicio HTTPS. Pues bien, de esta forma estamos viendo cómo identificar o cómo escanear un solo puerto del host que vamos a auditar. En el primer caso, escaneamos el puerto 80 y en el segundo caso el puerto 443. El primero está abierto y el segundo puerto que escaneamos se encuentra cerrado. Ahora, pasemos a la siguiente opción. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos escanear 10 puertos o 5 puertos de ese host? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a poner Nmap -p minúscula y aquí vamos a poner el rango de puertos que queremos escanear. Por ejemplo, quiero que escanee desde el puerto 21, que escanee el puerto 21, que escanee el puerto 25, que escanee el puerto 80, que escanee el puerto 8080 y que escanee el puerto 45. Y voy a poner mi dirección IP. Veamos qué sucede, miren. Me está diciendo que el puerto 21 sí está abierto, el 25 también está abierto, el 45 se encuentra cerrado, el 80 se encuentra abierto y el puerto 8080 se encuentra cerrado. De esta forma, le estamos diciendo a Nmap que me escanee en esta dirección IP si estos 5 puertos se encuentran abiertos, el 21, el 25, el 80, 8080 y 45. Aquí le estoy especificando qué puertos quiero yo que escanee. Ahora, si nosotros quisiéramos escanear, por ejemplo, imagínense ustedes 100 puertos o 200 puertos. Imagínense ustedes poner aquí 100 puertos, pues no es viable y no es lo más correcto durante una prueba de penetración. Y aparte de que perderíamos mucho tiempo en poner aquí 100 puertos. Para esto existe lo siguiente. Existe una forma de escanear puertos por rangos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a limpiar la pantalla y vamos a poner Nmap -p
y vamos a poner el rango de puertos que nosotros queremos escanear. Por ejemplo, queremos que escanee desde el puerto 21 hasta el puerto 200. ¿Qué le estoy yo diciendo aquí en Nmap? Le estoy diciendo que me haga un escaneo desde el puerto 21 y que se vaya consecutivamente, es decir, que vaya del puerto 21, 22, 23 y así sucesivamente hasta que llegue al puerto 200. Y que me muestre qué puertos están abiertos. Vean, lo hizo muy rápido. Si se dan cuenta aquí, a diferencia del escaneo anterior, solo me va a mostrar los puertos que se encuentran abiertos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me haga un escaneo de un rango. En el escaneo anterior, yo le estoy especificando los puertos que quiero que me escanee. Por esa razón, al momento de yo seleccionar o especificar qué puerto quiero que escanee, me va a mostrar si se encuentra abierto o cerrado. En este caso, solamente me va a mostrar los puertos que se encuentran abiertos. Quedando claro esto, vamos a ver qué información nos dio. Nos dice que solo está abierto el puerto 21, 22, 23, 25, 53, 80, 111 y 139. Hasta aquí hemos visto cómo escanear un puerto en específico, cómo escanear 5 puertos en específico o 10, 15 y cómo escanear un rango de puertos. Hagamos un rango más amplio, por ejemplo. Pongamos nmap -p que se vaya del puerto 80 al puerto 1000. Y veamos qué sucede. Me dice que solamente están abiertos estos puertos en este rango, miren. El 80, el 111, el 445, 512, etc. Bien, hasta aquí estamos viendo cómo escanear puertos por rango. Ahora vamos a llegar al punto final del escaneo de puertos. Si yo quisiera escanear o no tengo bien definido qué puertos podrían estar abiertos en ese servidor o en ese host que estoy auditando, existe una opción en Nmap que me permite hacer lo siguiente. Miren, voy a poner nmap, doble guión, voy a poner top, guión y voy a poner ports. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para que yo le diga a Nmap que me escanee los puertos más usados, los puertos más comunes que se utilizan en algunos servidores o en computadoras. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me escanee los 200 puertos más comunes que son utilizados por algunos servidores o computadoras de este host que voy a auditar. Y efectivamente aquí me va a auditar los puertos más comunes, miren. Que son por ejemplo, el puerto 21 se usa para servidores FTP, el puerto 22 es para las consolas SSH, el 23 para Telnet, el puerto 25 se usa en servidores SMTP que se utilizan para el correo electrónico, el 80 ya vemos que es para HTTP y así sucesivamente todos estos servicios. Si se dan cuenta aquí, ya empezamos a hacer un escaneo. Y le estoy diciendo que me escanee los 200 puertos más usados o más comunes que se utilizan en los servidores o en algunos hosts. Pues bien, necesitamos obtener más información de estos puertos. Vean, si se dan cuenta, en la columna de servicios solamente me está diciendo qué servicio está corriendo este puerto, por ejemplo FTP, SSH. Si bien esta información es útil porque me está diciendo qué servidor o qué servicio está corriendo en este puerto, pero también yo puedo saber qué versión de este servicio está utilizando, y esto lo necesitamos para saber si esa versión de ese servicio que estamos detectando es vulnerable o existe algún exploit que nos permita hacer una prueba de penetración. Bien, vamos a ver lo siguiente. Yo quiero obtener la versión del servicio que está corriendo. Por ejemplo, vamos a empezar con un solo puerto. Voy a poner nmap. Quiero que me escanee el puerto 80 y que me diga qué servicio está corriendo ahí. Para hacer esto voy a poner lo siguiente. Voy a poner un guión, una S minúscula y una V mayúscula. Y voy a poner mi dirección IP. Y veamos qué sucede. Este escaneo ya va a tardar un poco más porque va a usar algunos scripts que tiene Nmap para que me diga qué servicio está corriendo. Veamos. Si se dan cuenta, aquí ya me agregó una columna. En el escaneo sencillo o normal solamente tenemos 3 columnas, que es puertos, estado y servicios. Ahora tengo una columna que me está diciendo la versión del servicio que está corriendo. Como todos sabemos, ya podemos decir aquí que en el puerto 80, en este host, está corriendo un servidor HTTP Apache que está montado en Ubuntu. Ok,
¿Ya vieron la gran diferencia que hay aquí? Vamos a abrir otra consola para que vean cuál es la gran diferencia. Miren, voy a limpiar la pantalla y voy a hacer el mismo escaneo, pero sin el parámetro de servicios. Voy a poner nmap -p80 y simplemente voy a poner la dirección IP. Vean la diferencia. Solamente tengo 3 columnas aquí. En el otro escaneo me agregó una columna la cual me está diciendo la versión del servicio que está corriendo, miren, que es un Apache 2 HTTP. Ahora, si yo quisiera saber las versiones de todos los puertos que voy a escanear, lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a poner nmap que me escanee el top ports, por ejemplo, los 200 puertos más usados o más comunes, pero quiero que me escanee los servicios. Voy a ponerle -S minúscula, V mayúscula y voy a dar Enter. Recuerden que este escaneo ya va a tardar un poco más porque Nmap está usando algunos scripts para identificar qué servicio está corriendo en ese puerto. Los escaneos sin esta opción son mucho más rápidos, pero vean, si se dan cuenta, aquí ya me está diciendo qué versiones de los servicios está corriendo cada puerto. Por ejemplo, el FTP está corriendo una versión del VSFTPD 2.3.4. Veamos el puerto 80, ya lo vimos que es un servidor Apache versión 2.2.8. Ahora, por ejemplo, en NetBIOS está corriendo un Samba 3.x o puede ser un 4.x. Por ejemplo, tenemos en el puerto 3306 un servicio de MySQL que está corriendo la versión 5.0. Por ejemplo, en el puerto 8009 está corriendo un Apache JServe. De esta forma, ya estamos viendo cómo estamos identificando los puertos, si están abiertos, si están cerrados, qué servicio está corriendo en ese puerto y qué versión de ese servicio está corriendo. Esta información es muy útil durante las pruebas de penetración. ¿Por qué? Si no tuviéramos nosotros qué versión está corriendo en este servicio, sería más difícil saber o encontrar algún exploit que nos permita explotar esa vulnerabilidad que se ha encontrado. Bien, hasta aquí ya hemos visto cómo hacer el escaneo de puertos individualmente, por grupo de 5 o por rango, o que me escanee los puertos más usados en algunos servidores o en algunos hosts. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que ir guardando toda esta documentación para tener una evidencia y llevar un orden en nuestra metodología de pruebas de penetración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar pantalla y ahora sí vamos a ver ¿cuántos puertos queremos escanear nosotros? Por ejemplo, nmap, yo quiero que me escanee del puerto 21 al puerto 1500. Y quiero que también me dé sus versiones. Por ejemplo, voy a poner S minúscula V mayúscula y voy a poner la dirección IP 10.0.2.4. Hay dos formas de hacer esto. Simplemente copiar la información que está en la consola y pegarla, o que nos la guarde en un archivo TXT. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien, Nmap tiene una opción que me permite guardar el escaneo en un archivo TXT. Y esta función yo la activo de la siguiente manera. Voy a poner un guión, una O minúscula y una N mayúscula. Voy a poner espacio y voy a poner qué nombre le quiero dar yo a este archivo. Le voy a poner 1500 puertos. 1500 puertos.txt. Y la va a guardar donde se está ejecutando mi consola. Voy a dar Enter. Y voy a esperar a que haga el escaneo. Recuerden que son 1500 puertos y que aparte va a averiguar qué versión del servicio está ejecutando en ese puerto. Puede demorar un poco y vamos a esperar. Bien, ha terminado el escaneo. Como les decía, hay dos formas de guardar la evidencia. Yo puedo hacer simplemente esto. Copiar. Voy a copiar la información, me voy a mi archivo de OpenOffice y simplemente la voy a poner. Le puedo poner aquí escaneo de 1500 puertos. Y pego la información, miren. Y aquí ya tengo mi evidencia. ¿Por qué la necesito? O
me puedo ir a mi carpeta y ahí se encontrará mi documento de texto, miren. Yo le puse 1500 puertos y es un archivo TXT, miren, lo cual lo tengo aquí. Esto ya va a depender de cada quien cómo se acomode en el modo de trabajar. Pero lo que sí es recomendable es que ustedes vayan guardando las evidencias y toda la información, toda la recopilación de información, porque se necesita durante toda la prueba de penetración. Ahora, hasta aquí ya vimos cómo detectar, cómo guardar la información, saber los servicios que están corriendo en cada puerto. Ahora, necesitamos ver qué no deben hacer cuando están haciendo una prueba de penetración. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi consola. Vamos a identificar la versión del sistema operativo que está corriendo mi máquina o la máquina que estamos auditando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a la ayuda de Nmap para que vean de dónde están saliendo todos estos comandos. Aquí debe haber un apartado que me dice identificación de sistema operativo, que se encuentra aquí, miren. Ahora, para yo poder identificar la versión del sistema operativo del host que estoy auditando, me dice que tengo que usar la opción guión o mayúscula. Vamos a hacerlo. Voy a limpiar pantalla y me dice que es nmap guión o mayúscula y la dirección IP 10.0.2.4. Aquí va a suceder algo y pongan mucha atención, miren. Voy a dar enter y vean qué es lo que sucede. ¿Qué pasó aquí? Me dice que yo no puedo ejecutar este tipo de escaneo. ¿Por qué? Aquí me está diciendo que si yo quiero utilizar la opción para identificación de sistema operativo, yo requiero o necesito ejecutar nmap como usuario root o con privilegios de administrador. Recuerden que esto ya lo vimos en la teoría y es muy importante que lo tengan claro. ¿Cómo resolvemos este caso? Lo hacemos de la siguiente manera. Simplemente vamos a agregar sudo, espacio y el comando. Recuerden que si nosotros queremos utilizar todas las funciones de nmap, debemos ejecutarlo como usuario root. Bien, ¿qué pasó aquí? Miren, si se dan cuenta, hizo un escaneo y yo no le dije que me escaneara algunos puertos. Y me empezó a escanear los puertos, miren. Pero ya me dio aquí qué sistema operativo está usando y me dice que es un Linux 2.6.x. Pero ¿qué no deben hacer aquí? Miren. En una prueba de penetración en el mundo real y en el ejemplo que estamos viendo que sea de caja blanca, recuerden que la empresa te está llevando a sus instalaciones y te está dando conexión a un nodo. ¿Qué puede pasar? Imagínense ustedes que en la empresa están trabajando y en una empresa tienen diferentes procesos de software o de software que están utilizando para poder hacer su chamba. Entonces, al momento de ustedes de hacer algún escaneo, y si no lo saben hacer bien con los parámetros adecuados, o si no saben qué procesos o qué tipo de software están corriendo en esa empresa, el hacer un simple escaneo de esta forma puede llegarse a convertir en un ataque de denegación de servicios de forma local en las computadoras. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me escanee un sinfín de puertos. Ahora, ¿qué puede suceder también? Imagínense ustedes que la computadora que estamos auditando se encuentra detrás de un fireware y el fireware va a detectar que se ha hecho un escaneo y que se pidió escanear un sinfín de puertos o bastantes puertos, por ejemplo. Eso puede saltar alertas durante el fireware y podemos generar ruido. Imagínense ustedes que están haciendo una auditoría y el fireware detecta o el fireware tiene algunas reglas programadas ahí que diga que si detecta que algún host está haciendo algún escaneo de bastantes puertos al mismo tiempo, que te bloquee el nodo. Entonces imagínense ustedes, si quieren volver a hacer algún escaneo, ese nodo ya lo van a tener bloqueado y ya no van a poder continuar haciendo el escaneo. No quiere decir que este escaneo esté mal hecho, no. Está bien hecho, pero como fines didácticos o como forma de practicar y de empezar a dominar las herramientas. Pues en el mundo práctico, en el mundo real, lo más idóneo o lo más adecuado sería hacer lo siguiente, miren. Si nosotros ya sabemos que tiene puertos abiertos, simplemente tomemos uno, el más común, el puerto 80. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar pantalla y voy a decirle nmap que me escanee el puerto 80, pero que yo quiero identificar qué sistema operativo está corriendo en esta dirección IP. De esta manera,
yo ya no estoy levantando muchas sospechas, porque yo solamente le estoy indicando que sea un solo puerto. Vean la diferencia, ya solamente me mostró un puerto, miren. Me está diciendo que sí está abierto y me está identificando qué sistema operativo está corriendo este servidor. Ya podemos decir que este es un servidor y está utilizando un Linux 2.6.x. Ahora, esta información también la tenemos que guardar. Simplemente vamos a copiar esto. Yo lo puedo copiar y me voy a mi archivo de Office. Me voy a mi archivo de Office y aquí puedo poner yo en otra hoja sistema operativo detectado y pongo lo siguiente, pegamos lo siguiente. Ok. Ahora ya sabemos que es un Linux. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al final del capítulo. ¿Qué vimos en este capítulo? Vimos cómo hacer escaneo de puertos individualmente, por grupo, por rangos, por los puertos más usados o los más comunes dentro de los servidores o computadoras. Vimos cómo identificar el sistema operativo del host que estamos auditando. Vimos cómo no hacer un escaneo a lo tonto, sino que hay que saber por qué estamos haciendo ese tipo de escaneos para evitar que el firewall te pueda detectar. Pues bien, nos vemos en el siguiente capítulo y esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.